Amados, en este día tenemos un tema y se llama la fe y la gracia de Dios. La fe y la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que tú nos concedes una vez más de estar junto con mis hermanos delante de tu santa y divina presencia, Señor. Padre, gracias, Señor. Ahora, Padre, nos sentamos a tus pies para recibir el alimento de tu palabra. Señor, usa mis labios y ayúdame, Señor, a hablar lo que tú quieres, lo que tú nos vas a enseñar hoy, Señor, sobre la fe y la gracia. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para que esa fe y esa gracia tuya gobiernen nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. La fe y la gracia de Dios. La fe y la gracia de Dios, amados hermanos, son regalos del Señor para nuestra salvación. Parece esos regalos maravillosos. Y la salvación se produce como un don de la gracia de Dios. Van unidas la fe y la gracia de Dios. Pero solo puede obtenerse esa salvación por la fe que Dios, nuestro Padre, nos da a través de Cristo. Veamos en Gálatas capítulo 3, versículo 23. Y aquí vamos a aprender por qué se llama el tema la fe y la gracia de Dios. Porque la fe de salvación no es nuestra, ni la gracia tampoco es nuestra, es de Dios. Es de Dios. Gálatas 3, 23. ¿Por qué razón? Porque la fe humana necesita ver para creer. Pero la fe de Dios, la fe que tenemos ahora en Cristo, por eso es fe, somos salvos, nosotros no necesitamos ver para creer, sino necesitamos creer primero para después ver. Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, antes no estaba en el mundo, no había la fe de Dios, ¿no? Solamente la fe humana. Por eso dice, pero antes que viniese la fe en Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Por qué? Por Cristo. Él trajo esa fe para salvación. Antes de Cristo no teníamos la fe de Dios, que Cristo trajo del cielo. Veamos el requisito para tener esa fe y esa gracia, esa salvación que Dios nos da. Es un requisito. Muchos dicen, no, ya estoy en Cristo, ya soy salvo. No. Ese es el comienzo de la salvación. Pero es un proceso. Así como vivimos todos los días, así todos los días tenemos que ir adquiriendo esa santificación. Veamos en Efesios capítulo 4, Efesios, el próximo libro, 4, 5 al 6. Mire, qué requisito tan sencillo. Porque esos requisitos es un compromiso con Dios. ¿Qué tenemos que tener? ¿Lo tienen? Un Señor, dice. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, vamos a desglosar esto. Un Señor en nuestra vida que es Cristo. Él tiene que ser nuestro Señor, no otro Señor. Cristo es nuestro Señor. Una fe, la fe que nos trajo Cristo, la que vimos en Gálatas 3. Un bautismo, como Cristo lo hizo, en inmersión en el agua. Un Dios Padre, Padre de Cristo y nuestro. Entonces, eso es el requisito. Son cosas sencillas, que todos nosotros lo hemos hecho. Para entender el proceso de la salvación, debemos entender
estas dos palabras, la fe y la gracia de Dios, porque de Él vienen estas dos, la fe y la gracia. Veamos la fe salvadora, la fe de Cristo, porque esa es la que nos salva. Él trajo su fe y nos dio a nosotros, y por eso somos salvos, porque creemos. Porque cuánta gente le habla a usted de Cristo y no aceptan, no quieren. Pues ellos no están despreciando la fe y la gracia y por ende la salvación. Entonces vemos aquí, veamos la fe salvadora. Esta es la única condición que Dios, nuestro Padre Celestial, exige para la salvación. Esta, la fe de Dios, la fe de Cristo. Pero esta fe no es solo una confesión acerca de Cristo. No es solo aceptar a Cristo y ya, tenemos todo, ¿no? Como repito, es el comienzo nada más. Sino una actividad y compromiso que brota del creyente, brota de lo más profundo de nuestro corazón, que procura seguir a Cristo como su Señor y Salvador con diligencia hasta el final de nuestra vida. Ese es el cristianismo. Esa es la aplicar correctamente en nuestra vida la fe y la gracia de Dios. Ser cristiano hasta el final. Ponerlo a Él como Señor, tener un Padre, tener un bautismo y reconocer quiénes somos en Cristo. Bendito sea el Señor. Veamos nosotros en Mateo 4, 19 al 22, cómo comenzó la fe que trajo Cristo. Comenzó con los discípulos. Mateo 4, 19 al 22. Mateo 4. Mateo 4 del 19 al 22. ¿Qué vemos aquí? Que Cristo comienza su ministerio y que buscó primeramente sus 12 discípulos. Después fueron los apóstoles. Y dice así, Mateo 4, 19 al 22 dice, y les dijo, ¿a quién? A los pescadores, a los discípulos, que todavía no eran discípulos, pero los llamó, dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, porque eran pescadores de peces. Pero el Señor dijo, ya no van a ser pescadores más de peces, sino de hombres. Van a aprender conmigo cómo pescar, cómo ganar almas para Dios. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Dejaron al instante. No lo conocían a él, primera vez que lo veían. Y el Señor decía, sígueme. Y dejaron todo para seguirlo a él. Qué tremenda fe. El Señor les puso esa fe en ellos para que le siguieran a él. La fe de Cristo en ellos actuó al instante porque creyeron en él y lo siguieron. Veamos otro caso en Mateo 14 del 25 al 31. ¿Cómo trabaja la fe? Eso es lo que estamos viendo. Mateo 14 del 25 al 31. ¿Lo tiene? Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vemos aquí Cristo caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué atrevido, qué intrépido este Pedro. Si eres tú, para comprobar. Dice, manda, dame la orden, que yo camine sobre las aguas, para ver si es cierto.
Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Va? El Señor, ¿cuántas veces nos hace andar sobre lugares tan lindos, bendecidos, protegidos por Él? Y nosotros no nos damos cuenta. Pero al ver el fuerte viento, aquí es lo que pasa. Cuando vemos, nosotros estamos caminando bien con el Señor. Después viene una circunstancia, un problema, una enfermedad muchas veces. Y nosotros desviamos la mirada. Porque Pedro comenzó a caminar mirando a Cristo. Él no miró las aguas. Porque si miraba las aguas se hundía. Pero él miró a Cristo. Entonces, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso nos dice también a nosotros. Cuando estamos en un problema y estamos asustados, turbados y no sabemos qué hacer. Y el Señor dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si estás en Cristo, yo soy tu jefe, tu Señor. Yo soy el que voy a controlar tu vida. Pues entonces pon tu carga, tu confianza en mí. Pero al ver las circunstancias, nosotros decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Nos asustamos y dudamos de Dios. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí que cuando falla la fe, en nosotros nos entra el miedo. Nos asustamos. Todos hemos pasado por eso. Todos. Pero no debemos seguirlos. Cuando quitamos la mirada de Cristo, se nos va la fe y dudamos. Desconfiamos de quién hemos creído. Desconfiamos de quién es nuestro Señor y Salvador. Y nos hundimos en el problema por incrédulos. ¿Sí? Por dudar de Dios. Uh-huh. Ahora, veamos cómo entra la fe de Dios en nosotros. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. No se olviden que estamos estudiando la fe y la gracia de Dios. Entonces dice así la palabra. Así que la fe. ¿Cuál la fe? La fe de Dios. Es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Siempre oyendo la palabra de Dios. Ahí entra la fe. Usted escucha. Por eso cuando usted lea la Biblia, le aconsejo que lea en voz alta. Para que usted se escuche y entre por su oído y vaya a su corazón. Y su fe crece porque está recibiendo el alimento de Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo físico es alimentado por la boca. Pero nuestra alma y nuestro espíritu es alimentado por el oído. Porque nosotros vivimos por fe, no por vista. Es prohibido vivir por vista. ¿Qué quiere decir eso? Que primeramente tenemos que ver para creer. No, eso es la fe del mundo. Eso es la fe que teníamos antes. Esa es la fe que tiene toda persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero cuando tenemos a Cristo en su corazón, en nuestro corazón, ya cambia la fe. Ahora a nosotros no nos interesa ver. Lo que nos interesa es creer para poder ver. Bendito sea el Señor. Entonces vemos aquí que oyendo y oyendo la palabra de Dios, no la música llamada cristiana, entre comillas, porque por hoy, la mayoría de la música que dicen que es cristiana es más mundana que el mismo diablo. Tiene un ritmo más endemoniado que
Y eso no es de Dios. Por favor. Dios es santo. Dios quiere canciones espirituales, no mundanas. Pero estamos viendo eso. Mucha gente que escucha, la mayoría de los cristianos, música, dice no, es cristiana. Pero ¿qué dice la palabra? Que no entra por la fe oyendo la música, sino oír la palabra de Dios. Amén. Hoy, gracias a Dios, mire que la ciencia ha avanzado tanto que lo bueno no lo aprovechamos. Hoy nadie tiene excusa de decir, no tengo Biblia. Ponga en la Biblia, ponga en su teléfono. Hay programas de la Biblia hablada. Sí, hermanos. Hay hablada hasta con imágenes. Como una película. Le sale desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que no hay excusa. Eso es lo que tenemos que escuchar. La palabra, no la música. Amén. La música le alimenta sus emociones. Pero la palabra de Dios le da vida. Y esa es la vida que nosotros tenemos que tener. La vida de Dios. La vida divina. Veamos en Juan 6:63. Retrocedamos un poquito. Juan 6:63. Lo dice el Señor Jesús. Es la palabra de Dios la que nos da el crecimiento, la que nos aumenta la fe, la que nos da la vida, la que nos da la sanidad, la que nos da todo, la paz, el gozo, todo. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El cuerpo físico no para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Cristo, son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Esa es la que tenemos que comer todos los días. Solamente la palabra de Dios nos da vida. Aquí vemos aquí. Ahora veamos en Romanos capítulo 1, 16 al 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Nosotros tenemos que oír y hablar del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. La palabra de Dios es el poder, lo que nos da vida a nosotros. Dice así, porque en el Evangelio, del 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que no cree no se salva. Al judío primeramente y también al griego, o sea, al no judío, al gentil. Pero, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe de Dios, hermanos, implica vivir por la fe. Y para fe. ¿Cómo? Creyendo y viviendo el Evangelio. Porque a la medida que creemos, obedecemos, vivimos el Evangelio, entonces la fe se va multiplicando. Para fe. Vivimos por fe y para fe. Va creciendo. La fe. Cuando usted trabaja y ahorra, ¿qué pasa? La cuenta del banco va creciendo. Asimismo, en nuestro conocimiento de Dios va creciendo. Y esa es la mayor riqueza. Porque esa es una riqueza eterna que nos lleva al cielo. Entonces seguimos. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 12 del 1 al 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ya nosotros nos encaminamos un poquito sabiendo algo de la fe. Ahora vamos a tener que
vivir ya por fe, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces tenemos ya un compromiso. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Por qué dice nubes? Porque son testigos espirituales, ángeles y demonios. Están mirando. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué carrera? La carrera de la salvación, la carrera cristiana. ¿Cómo corremos esta carrera? Aquí nos explica. Puesto los ojos en Jesús, nadie más, en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él trajo y cumplió la fe. Nos enseñó con su obediencia, muriendo en la cruz del Calvario, obedeciendo al Padre, lo que Él le mandó acá a morir a la tierra. Repito, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, Él murió gozoso por nosotros, por amor a nosotros. La cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, en la cruz del Calvario, ¿qué no le insultaba a la gente? Sálvate, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Y por qué cree que no se bajó el Señor? Por amor a nosotros. Amén. Él podía decir, tanto que me bajo, yo puedo, soy Dios. Pero Él dijo, no, tengo que obedecer la orden de mi Padre, que tenía que morir como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Él dijo, no, yo puedo bajarme de aquí, pero no lo hago por amor a ustedes, aunque no me entiendan. Y así, hermanos, veamos, tenemos que apreciar el amor de Dios. El amor del Padre dar a su Hijo, y aquí, Él, el autor y consumador de la fe. Porque Él selló con su sangre, con su vida, la obediencia que tenemos que tener para el Señor. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos nuestra carrera cristiana puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe de Dios, siendo fieles a Dios Padre como lo hizo Cristo. Nos dio el ejemplo. Veamos en Mateo 21, del 18 al 21. Mire lo que pasa, que es un caso, y todo esto es para enseñarnos al Señor. Para enseñarnos, el Señor nos enseña a cómo tenemos que responder, a tener fe en Él. ¿Lo tienen? Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, el Señor. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. El Señor sabía que no había nada ahí, pero Él para enseñar con pruebas evidentes a sus discípulos. Entonces dice, nunca más nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe, la fe de Dios, y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, ¿a cuál monte? No es un monte literal, es un monte de problemas, de circunstancias adversas que nos están molestando. Entonces, ¿qué? Si tenemos fe, nosotros decimos, en el nombre de Jesucristo, problema, circunstancia, vete de mi vida. Y se va. Pero si tenemos fe, dice, sino que si a este monte dijereis, quítate
y échate en el mar, será hecho. Tenemos nosotros que hablar la palabra creyendo con fe. Lo que estamos diciendo. No hablar por hablar, sino creyendo por fe y recordándole al Señor en la palabra tal como está escrito. Señor, tú dices en tu palabra tal parte, esto trata, y le decimos, así que yo, Señor, tomo la autoridad, tú me dices que yo puedo hacerlo, y si tú dices que lo puedo hacer, yo lo hago, punto. Esa es la fe. La fe demanda acción, obediencia. Bendito sea el Señor. La fe y la duda no pueden estar juntas, hermanos, porque son enemigas. La fe mata la duda. Y la duda mata la fe. Son enemigas, no pueden estar juntas. Entonces no podemos, cuando viene la duda no es de Dios. La fe es de Dios, la duda es del diablo. Nos pone a cuestionar a Dios. ¿Será posible? ¿Será esto o no? No. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una oración sin fe no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no está creyendo lo que está diciendo. Si usted está, una oración que usted haga, usted crea que Dios le está oyendo y lo recibe. Pero si usted no cree, duda, perdió el tiempo. Sí, amados. Veamos en Lucas 22, del 31 al 34. Vamos a ver este caso muy interesante. Lucas 22, del 31 al 34. Bendito sea el Señor. Y dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, o sea, Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Porque Satanás pide permiso a Dios. Satanás no puede atacarnos así porque le da la gana. Él pide permiso a Dios. Y si nosotros estamos, que dudamos, entonces dice, bueno, te doy permiso para que Él reaccione y me busque de verdad y aprenda a confiar en mí. Pero dice el Señor, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, aquí está la super confianza, el abuso de la confianza que muchos cristianos tienen, que se creen firmes y que no pueden caer. Aquí vemos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire, qué audacia. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Satanás quería que Pedro se matara como se mató Judas. No de la misma manera, pero que se fuera al infierno. Porque el que se mata, que se quita la vida, va al infierno. Porque la vida es de Dios. No podemos quitárnosla. Eso es lo que quería. Pero Cristo no lo permitió. Porque Pedro, después que negó a Cristo, se arrepintió y volvió y se reunió con sus hermanos otra vez. No perdió la fe. ¿Por qué no perdió la fe? Porque ya Cristo dice, pero yo he orado para que tu fe no falle. Cristo arriba está sentado a la diestra, orando, intercediendo por nosotros. Eso dice la Biblia. Tenemos un abogado en el cielo. Y cuando fallamos decimos, vamos, pedimos perdón. Y allá, nuestro intercesor, nuestro abogado le dice, Padre, perdónale a mi hermano o mi hermana que están en la tierra. Fallaron, pero perdóname. Y es el abogado. Entonces, ¿qué pasa? Dios le hace caso porque dice, sí, Señor, yo morí por él. Yo morí por ella. Yo derramé mi sangre por ella. Nos compró. Es mío. Es mía. Esa es la seguridad que Dios nos da, hermanos. Aquí a través de la palabra.
Veamos en 1 Corintios 10, 12 al 13. Lo que hizo Pedro. Se creyó firme. Y el Señor, ¿qué dice aquí? 1 Corintios 10, del 12 al 13. Por eso es que todos los días tenemos que buscar a Dios. Todo el momento, todo el tiempo. Buscar ayuda de Él, su protección. Porque la palabra de Dios dice aquí, nos anuncia el peligro que corremos. 1 Corintios 10, del 12 al 13. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga, como lo hizo Pedro. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Como la prueba, Dios le dio la salida a Pedro. Soportó. Lloró, se arrepintió y volvió. Eso es lo que tenemos que hacer. No quedarnos caídos. El diablo quiere que cuando una persona caiga le pone el pie en el cuello y tenerlo ahí. No, hermanos. Si tenemos un resbalón, el Señor nos levanta. Él nos da la mano. Pero no por eso vamos a buscarnos caer. No, tampoco vamos a abusar. Bendito sea el Señor. Veamos en 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. Aquí viene. Para eso está la palabra. Para educarnos. Para llenarnos de la fe de Dios. 2 Corintios 4:13. Y dice aquí, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito aquí en la Biblia. No en cualquier parte, no en un periódico, no en una revista, no en un libro hecho por hombres, no. Esto, aunque esta Biblia es escrita por hombres, pero el que inspiró es por Dios. Pero, repito, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos? Lo que está escrito, pues. Lo que está escrito en la Biblia. Debemos tener el mismo espíritu de fe de Dios. Como lo está escrito en la Biblia. Porque esta es la palabra de Dios. No falla. Es eficaz, es viva. Por eso creemos y hablamos lo que creemos. Por eso tenemos la Biblia, el libro de instrucciones de Dios. Este es lo que nos enseña a caminar aquí en la tierra. Enseñándonos el camino para el cielo, no para el infierno. Cuando desobedecemos la orden de Dios, sí, vamos para otro lado. Sí, amados hermanos. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Porque todo nos enseña la Biblia, hermano. Todo, absolutamente todo. Hebreos 10:22 dice. ¿Qué tenemos que hacer ya? Nosotros que tenemos fe, que estamos en Cristo. Acerquémonos con corazón sincero, no hipócrita. Sincero. ¿Por qué? Porque a Dios no le vamos a engañar, pues. En plena certidumbre de fe, en plena confianza de que Dios nos oye. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál agua de la llave? No. Este es el agua pura de la palabra.
Esto es la que nos purifica, nos lava. Esta es la palabra. Sí, amados hermanos. La fe y el acercamiento a Dios por medio de Jesucristo son inseparables. La fe y la obediencia a Dios son inseparables. Van juntas. Si usted cree, obedece. Si no cree, no obedece. ¿Por qué no obedecemos? Sencillamente porque no creemos. No tenemos la fe de Dios. La fe, amados hermanos, define cómo acercarnos a Dios con sinceridad. Porque la fe nos da la confianza para acercarnos a Dios. Y somos sinceros. Bendito sea, aunque veamos. Sí, hermanos, entonces, aunque todavía no lo veamos, nosotros nos acercamos a Dios con toda confianza, con toda seguridad. Veamos lo que dice en Hebreos 11:1, ahí mismo que estamos en Hebreos. Aquí está lo que es la fe de Dios, que está en nosotros cuando estamos en Cristo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no se ve todavía. Pero estamos orando, pedimos al Señor y el Señor dice, espéralo, que llega. Tarda un poquito a veces cuando no estamos preparados para recibir. Dice, todavía no estás en condición. Te va a hacer daño lo que te voy a dar. Espérate, prepárate un poquito más, entonces conóceme más, entonces para que no abuses de lo que te voy a dar. Amén. Pero ya tenemos la fe, la convicción. No vemos, pero lo esperamos. ¿Por qué? Porque está escrito. Y si está escrito y creemos, si tenemos el mismo espíritu de fe como está escrito, pues lo tenemos, hermanos. Bendito sea el Señor. Veamos en 2 de Corintios 13:5. Aquí viene un consejo. ¿Qué tenemos que hacerlo? 2 de Corintios 13:5. Bendito sea el Señor. Por eso este es el libro de instrucciones, hermanos. Tenemos que aquí nos enseña el Señor. ¿Qué nos dice? 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Cómo nos examinamos a nosotros mismos? Aquí, mirándonos en el espejo de la palabra. Leyendo lo que dice Dios, ahí estamos examinándonos. Repito, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe de Dios. Probaos a vosotros mismos. Examínate tú mismo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, apartados, rechazados, alejados de Dios, fríos. ¿Sí? Sí, amados. No hay conocimiento alguno que sea más importante en nosotros los creyentes en Cristo, amados hermanos, de saber que estamos firmes en Cristo por nuestra fe y obediencia a la palabra de Dios, escrita, dirigidos por el Espíritu Santo. Él nos dirige, Él nos anima a examinarnos y nos enseña cuál realmente es nuestra condición. Por ejemplo, si en este momento viene un terremoto, un accidente, ¡pruf!, nos morimos. ¿Cómo está nuestra condición? ¿A dónde nos vamos? ¿Arriba o abajo? Eso es lo que trata aquí el Señor.
que si tenemos la fe y la gracia de Dios en nosotros, no abusar de ella. Amén. No abusar, sino obedecer. Amén. La fe, amados hermanos, que no procura la santificación, no es la fe de Dios. Desgraciadamente en las iglesias hoy por hoy no se habla de santificación, no se habla de pecado, no se habla de infierno, no se habla nada. Sino que se habla de mundo, prosperidad financiera. Ven acá, dinero, dinero, dinero. ¿Para qué nos sirve el dinero? Cuando nos muramos, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. Sí, hermanos. La fe de Dios obedece a la palabra escrita como modo de vida, como una norma de vida, por la gratitud a Dios y la obra redentora del Espíritu Santo que está haciendo en cada uno de nosotros todo el tiempo. Él nos va regenerando, nos va educando. Gálatas 2:20, el próximo libro. Gálatas 2:20. Mira tú. Gálatas 2:20. Mire qué bonito esto. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no mando yo en mi vida. No. Ya no mando yo. No tenemos que mandar nosotros. Mas vive Cristo en mí. Y si vive Cristo dentro de nosotros, ¿quién es el que manda? ¿Quién es mayor? Cristo o nosotros. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es nuestro Señor? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y acuérdense que la fe demanda obediencia. Van juntas. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no mando yo. Ahora manda Cristo. Pablo, amados hermanos, describe su relación con Cristo en términos de un profundo amor a Cristo y dependencia de Él. Eso tenemos que aprender. Amar a Cristo, amar su palabra y depender más de la palabra, depender más de lo que dice Dios que de lo que creemos nosotros. Porque solamente así podemos decir, ya no mando yo. Mi jefe es Cristo y Él es el que me ordena. Lo que Él dice, yo hago. Y si Él no me dice, no hago nada. Me estoy quieto. Porque el Señor también dice, estate quieto, quieto, descansa. Y yo estoy en control de tu vida. No te afanes. No te preocupes. No tengas ansiedad. Por nada estés afanosos. Sí, amados. Veamos en Romanos 14:8. Romanos 14:8. Porque así es que qué linda que es la palabra de Dios, hermanos. Aquí nos enseña con claridad, con amor, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es la vida para nosotros, hermanos? Estamos de paso. No vamos a vivir por la eternidad aquí en esta tierra, no. Somos extranjeros y peregrinos. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos propiedad de Él. Y si somos de su propiedad, donde está nuestro dueño, allá estamos nosotros. Sí, hermano. La confianza y la obediencia a Dios se convierte en fidelidad y devoción. Devoción. Somos devotos a muerte
hasta la muerte de Cristo. No de nadie, solo de Cristo, porque la iglesia es de Cristo. Un Señor, un jefe, nada más. Ahora veamos la gracia. La gracia de Dios, amados hermanos, es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo que recibimos los creyentes de parte del Espíritu Santo, quien imparte la gracia de Dios, quien imparte toda esa gracia de Dios en nosotros, misericordia. Todo esto es la gracia de Dios. Misericordia, perdón, el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Porque sin la gracia de Dios no podemos obedecer. Somos salvos por fe, pero tenemos que, la gracia de Dios, tenemos que vivir por la gracia de Dios. Y el cristiano que no vive por la gracia de Dios, ahí está la palabra, dice, es desgraciado. No tiene gracia. No tiene gracia. Perdió la gracia. ¿Y de qué le sirve la fe? De nada. Porque tienen que ir juntas las dos. Fe y gracia. Veamos en 1 Corintios 15:10 lo que dijo el apóstol Pablo. Esa es la que trabaja en nosotros. 1 Corintios 15:10. Tenemos que valorar la gracia de Dios, hermanos. Que por la gracia de Dios estamos donde estamos y somos lo que somos. Por la gracia de Dios. Por el regalo. Y dice así, pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, los demás apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él no se glorió a sí mismo, sino dijo no. La gracia de Dios. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Aquí está, porque Él es el jefe. Como vive en nosotros, manda en nosotros, Él nos da la orden. Y nosotros solamente cumplimos, obedecemos. Filipenses 2:13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y dice así, porque Dios es el que en vosotros, porque vive dentro de nosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántas veces Dios nos dice, el Espíritu Santo, haz esto? O a veces dice, no hagas esto. También nos dice, no hagas esto. Él es el que nos está hablando, poniendo un deseo. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, que habla a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro intelecto. Entonces lo hacemos, porque Él nos ordena. Y no lo hacemos porque Él no nos dice nada. Y mientras Él no nos ordene, pues no lo hacemos. No hagamos nosotros lo que nosotros querramos, no. Tenemos que ser obedientes. Toda la actividad de la vida cristiana, amados hermanos, de principio a fin, depende de la gracia de Dios en nosotros. Si nosotros sin la gracia de Dios, no somos nada. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Retrocedamos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Pablo había recibido muchas revelaciones de parte de Dios, revelaciones divinas. Entonces, como humano, se podía enorgullecer. Y aquí dice aquí, ¿lo tienen? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor. Le pidió al Señor en oración que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, no te preocupes. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios, amados hermanos, se perfecciona cuando nosotros somos débiles. Porque somos dependientes de Dios. Pero a veces nos creemos tan fuertes que queremos ordenar a Dios. Y no es así. No trabaja así. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Ah? Que Dios, el poder de Dios trabaja en nosotros. No nosotros con la fuerza de nosotros, sino Dios con nosotros. Como antes cantamos, el Señor marchando va y su pueblo junto a él está. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Con qué fuerza? Con la gracia de Dios. Acuérdense que la gracia de Dios es la presencia y el respaldo de Dios en nosotros. La gracia de Dios en nosotros es más que suficiente, amados hermanos, para resolver cualquier problema que se presente. Cualquier problema. La gracia de Dios es más que suficiente. Por eso el Señor dijo, bástate mi gracia, no te preocupes por lo que estás enfermo, no te preocupes por este problema que tienes. No. Efesios 2.8. Efesios 2.8. Bendito sea el Señor. Porque por gracia sois salvos. Por gracia, por regalo de Dios, sois salvos por medio de la fe. ¿Vieron que fue juntos? La fe de Cristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni la fe ni la gracia son de nosotros, son regalo de Dios. ¿Así es? Somos salvos por la fe de Dios en nosotros, que recibimos su gracia o regalo de salvación. Tito 2, 11 al 13. Tito, siga más adelante. Tito, capítulo 2, del 11 al 13. ¿Qué es la gracia? Aquí la vemos. ¿Lo tienen? Tito 2, 11 al 13. Y dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque Dios quiere que toda la humanidad se salve. Enseñándoos que, aquí está la condición, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque está cerca su venida, hermano. Bendito sea el Señor, esperando que venga el Señor a levantar su iglesia. Dios da gracia a los creyentes para que seamos libres del pecado. Para eso nos da la gracia, para saber diferenciar y no caer en la tentación. Y nos advierte en 2 de Corintios 6.1. Vamos a retroceder otra vez. 2 de Corintios 6.1. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1. Mire qué nos dice aquí el Señor. Es una advertencia. Dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos,
de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No la recibas en vano. No. Si no, sácale provecho a la gracia. Ahora, recibir en vano la gracia de Dios es no apreciar ni cuidar la salvación. Vivir por vivir. ¿No? Eso es recibir la gracia de Dios en vano. No cuidar lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado es por gracia, por regalo, pues cuídala. No la recibas en vano. No desperdicies lo que Dios nos ha dado. Veamos en Gálatas 2:21. Antes estuvimos en Gálatas 2, ahora no. Antes estuvimos en Gálatas 2:20, ahora vamos a Gálatas 2:21. Y dice así, Gálatas 2:21. Les hago trabajar con la Biblia. Eso para que se familiaricen. Es importante. Y dice así, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si desechamos la gracia de Dios, estamos perdidos. No podemos desechar la gracia de Dios. Veamos en Gálatas mismo, Gálatas 5 del 1 al 4. Gálatas 5 del 1 al 4. Aquí nos está enseñando a aprovechar la gracia, a sacarle provecho a la gracia. Gálatas 5 del 1 al 4 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque antes éramos esclavos del pecado del mundo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, porque la circuncisión era un rito de la ley ceremonial. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, le dice, porque por la ley de los sacrificios y ceremonias y ritos, os justificáis haciendo eso, que ya Cristo lo hizo. De la gracia habéis caído. Wow. De la gracia habéis caído. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Algunos cristianos quieren volver a los ritos, ceremonias y sacrificios de la dispensación de la ley. Dispensación de la ley. Porque la ley en sí es toda la Biblia, pero está dividida en muchas cosas. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, dice que estos que quieren guardar los ritos, ceremonias y sacrificios que Cristo ya los hizo, han caído de la gracia de Dios. Han caído. Ahora vamos a Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Porque la Biblia nos sigue enseñando. La palabra de Dios nos sigue enseñando. Hebreos 4:16. Porque muchas veces dicen, no, si yo me acerqué a Cristo, ya lo tengo en mi corazón y ya no tengo por qué acercarme. Tan poderoso nos creemos. No, la orden es acercarnos todos los días, todo el tiempo. Acercarnos, porque Él está en el cielo, nosotros en la tierra. Necesitamos de Él. Dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Dónde está el trono? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados míos, la gracia de Dios debemos buscarla todos los días con diligencia.
y no caer de ella. No caer de la gracia, sino agarrarnos, buscando. Porque todos los días necesitamos de Dios, de la gracia de Dios. Todos los días. Que Él aumente nuestra fe, aumente nuestra gracia para no caer, para mantenernos. Eso es lo que buscamos todos los días, buscamos al Señor. Porque ¿quién no busca al Señor todos los días? Entonces quiere decir que no lo necesita. Es autosuficiente. Entonces está en peligro. Y para terminar vamos a 2 de Pedro 3:18. Más adelantito. 2 de Pedro 3:18. Sí, amados. ¿Lo tienen? Al final de 2 de Pedro. Ya. Capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, aquí está el último consejo. Creced en la gracia. ¿Cómo crecemos en la gracia? Cuando nos acercamos todos los días al trono de la gracia para pedir gracia, crecer más. Nos da más gracia, vamos creciendo en gracia. Repito, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. La gracia de Dios, amados hermanos, simplificando todo, es para mantenernos en Cristo, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque mientras más lo conozcamos al Señor Jesucristo, aquí en las Escrituras, más nos vamos a pegar a Él. Más nos llenamos de su gracia, más nos llenamos de su fe y podemos ser obedientes a Él. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este momento, este tiempo glorioso que hemos pasado delante de tu presencia, Señor, llenándonos de tu fe y de tu gracia. Oh, Espíritu Santo, gracias, porque tú has abierto nuestros ojos espirituales, has abierto nuestro corazón para poder entender la fe tuya y la gracia tuya, que son regalos para nuestra salvación, para que sea un modo de vida, Señor, diario de ti, para vivir contigo, Señor, dependiendo de la fe y de tu gracia, Señor, llenándonos de tu fe, de tu fe, oyendo y oyendo tu palabra, recibiendo tu instrucción divina, Señor, y llenándonos de tu gracia, recibiendo el consejo tuyo, recibiendo el conocimiento de la palabra enseñada por el Espíritu Santo, que es nuestro guía, maestro, nuestro guía a toda la verdad. Padre, gracias, porque hemos sido edificados, consolados y exhortados por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias por esa fe bendita y por esa gracia, misericordia tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre bendito. Oh, gracias, gracias, Señor. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdese los unos a los otros.